El ataúd estaba solo. No había flores frescas, no había abrazos, no había llanto compartido. Solo el sonido seco del viento golpeando las coronas baratas que el cementerio coloca cuando nadie manda nada. El sepulturero miró su reloj por tercera vez. No era común, pero tampoco era la primera vez. ¿Seguro que no viene nadie más?, preguntó en voz baja. La respuesta fue el silencio. Ella se llamaba Elena, 79 años, madre de 3, abuela de 5, y en ese momento no había absolutamente nadie que pudiera decir que la conocía. Vivió 40 años cuidando a otros, levantándose antes que el sol, acostándose cuando todos ya dormían, lavando ropa que no era suya, cocinando para mesas donde nunca se sentaba, escuchando problemas que no eran suyos, pero cuando el tiempo hizo lo suyo, cuando las manos se le llenaron de manchas, cuando la espalda empezó a doblarse, cuando la voz ya no se escuchaba firme, empezó a estorbar. Al principio fueron excusas pequeñas. Ahora no puedo. Mañana te llamo. Estoy ocupado. Después fueron silencios largos, semanas, meses, hasta que un día nadie volvió. Elena aprendió a vivir con eso, o al menos eso parecía. Desayunaba sola, celebraba fechas importantes mirando la pared, apagaba las velas de su cumpleaños sin cantar, porque no tenía sentido. A veces preparaba café de más, como si alguien fuera a llegar, y cuando se daba cuenta, lo botaba despacio por el fregadero. Nunca reclamó, nunca gritó, nunca exigió, solo esperaba. El día que cayó enferma, el teléfono estaba cerca, pero no sonó. La vecina fue quien llamó a emergencias, la misma vecina que a veces le subía las bolsas, la misma que sabía su nombre mejor que sus propios hijos. Murió una madrugada tranquila, sin dolor, pero sin manos que la sostuvieran. El hospital llamó, uno por uno. Nadie contestó. Y cuando finalmente alguien respondió, dijo: «Encárguense ustedes». Así fue como llegó al cementerio, sin despedida, sin historias, sin memoria compartida, hasta que una voz rompió el aire. Un momento. Un hombre de traje oscuro, portafolio en mano, mirada seria. «No pueden cerrar todavía». El sepulturero frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Soy el notario de la señora Elena». El silencio cambió. Ya no era vacío, era incómodo. Ella dejó instrucciones claras, continuó, y pidió que se cumplieran aquí. Minutos después, 3 personas llegaron apresuradas. 2 hombres, una mujer, miradas esquivas, rostros tensos. No venían a despedirse, venían a ver qué había. El notario abrió el portafolio, sacó un sobre blanco, grueso, amarillento por el tiempo. «Esto fue escrito de su puño y letra», dijo, «hace 6 años». Comenzó a leer. «Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy, y que probablemente no me visitaste en mucho tiempo. No escribo para reclamar, porque el amor no se ruega. Escribo para dejar constancia de que esperé llamadas. Esperé visitas, esperé que alguno preguntara cómo estaba. Esperé en cumpleaños, en navidades, en días comunes. Esperé hasta que entendí que ya no esperaban volver. Por eso tomé decisiones, no desde el rencor, sino desde la claridad. Todo lo que tuve, lo guardé, no para premiar, sino para enseñar, porque el amor que no se da en vida, no se compra con herencias». La mujer bajó la cabeza. Uno de los hombres apretó los dientes. El notario siguió. «La casa donde crecieron ya no es de ustedes. La doné a un hogar de ancianos, para personas que sí reciben visitas. Mis ahorros fueron entregados a quien me cuidó. Cuando ustedes no pudieron, no dejo dinero, no dejo propiedades, solo dejo esta verdad. Me dolió su ausencia, pero más me dolió acostumbrarme a ella. Si ahora lloran, no es por mí, es por lo que perdieron cuando aún estaba viva». Nadie habló. El viento volvió a soplar. El notario cerró el sobre. «Eso es todo». Se marchó. Ellos se quedaron, por primera vez, juntos. Pero ya era tarde. El ataúd bajó, la tierra cayó, y con ella, la última oportunidad. Porque hay despedidas que no llegan en funerales. Llegan cuando alguien aún respira y uno decide no ir. Y ese día no hubo castigo divino, ni gritos, ni justicia ruidosa, solo algo peor. El silencio de saber que cuando quisieron volver, ya no había nadie esperando. Esperé hasta que entendí que no era que no podían, era que no querían. Entendí que el silencio también es una respuesta, que los días pasan, y cuando nadie vuelve, no es por olvido,
Es por decisión. Entendí que el amor no se mide por la sangre, sino por la presencia, y que quien solo aparece cuando necesita, en realidad nunca estuvo. Esperé hasta que dejé de justificar, hasta que dejé de pensar que estaban cansados, ocupados, abrumados. Esperé hasta que me di cuenta de que yo siempre encontraba tiempo y ustedes nunca. Entonces hice lo que nunca imaginé. Dejé de esperar. Guardé las fotos, apagué el teléfono. Dejé de poner un plato de más en la mesa. Dejé de mirar la puerta. Dejé de creer que algún día tocarían. No lo hice con odio, lo hice con cansancio, porque hay un dolor que grita, y otro que se cansa, y el segundo es el más peligroso. Cuando uno se cansa, ya no reclama, ya no insiste, ya no llora, solo aprende a vivir sin lo que esperaba. Y así viví, sin ustedes, pero en paz. Si hoy escuchan estas palabras, no es para que se sientan culpables, es para que entiendan que estuve, que esperé, que dolió, y que aún así seguí adelante. Porque el amor verdadero no se mendiga, y la dignidad también es una herencia. A veces las personas no se van porque dejan de amar, se van porque se cansan de esperar. El error no siempre es abandonar, a veces el error es creer que siempre habrá tiempo. El cariño que se posterga se convierte en silencio, y el silencio termina siendo definitivo. Muchos solo entienden el valor cuando ya no hay manos que responder, ni ojos que miren, ni voz que perdone. Por eso esta historia no habla de muerte, habla de ausencias en vida, porque nadie duele más que quien estuvo y decidió no estar. Y cuando el arrepentimiento llega tarde, ya no sirve para pedir perdón, solo para aprender que el amor que no se cuida no espera eternamente.